Déjenme trabajar. Estás en vivo. Hola, buenas noches. Espero se encuentren bien. Hoy continuamos nuestra clase del Museo del Louvre. Vamos a ver varias obras. Siempre les recomiendo que cuando ustedes busquen obras para ver de algún museo, traten de acceder al sitio del museo. ¿Por qué? Porque la resolución que tienen es muy buena, ellos por lo general. Y en otros sitios encontramos muy malas resoluciones. Cuando ustedes vean las obras en vivo, cambia mucho el color. Como que no aprecia uno la calidad de una obra y es difícil luego encontrarlas solo fotografiándolas de libros o algo. Solo en los sitios de los museos está el color como muy adecuado. Así que cuando quieran buscar algo, búsquenlo en el sitio de los museos, por favor. Vamos a comenzar a ver nuestras obras del día de hoy y espero que les gusten porque la selección que he hecho, aunque no es todo, porque no alcanzaríamos a ver todo, pero he integrado parte de las mejores colecciones del Louvre. Tal vez se nos quedaron fuera algunos, pero he tratado de que estén como las más importantes colecciones. Espero que sean de su agrado y he buscado de diferentes escuelas. Están de antigüedades, pues algunas obras únicas en el mundo que solo las tiene este museo. Hemos visto algo de pintura francesa, pintura de los Países Bajos, pintura alemana, italiana, y así vamos a ver varias obras. También les decía yo que es muy importante que este museo, cuando lo conozcan, alberga una colección que donó un mexicano. Se apellidaba el Beistegui. En México, creo que es Concepción Beistegui, una calle, son de esta misma familia, y él regaló la colección al Museo del Louvre. Entonces, siempre hay algo importante que descubrir en estos museos tan grandes. Una buena forma de conocerlos es conocer antes las obras. Les vuelvo a explicar para que ustedes cuando lleguen ya tengan determinado gusto por cierta escuela, ciertas obras que quieren ver, y así no pierden el tiempo. Entonces yo creo que aprovecharían muy bien su tiempo. Bueno, comenzamos a ver las obras. Vamos a comenzar con un pintor que es un pintor muy reconocido, es Johannes Vermeer, y esta obra es aproximadamente de 1669. Esta es óleo sobre tela y es una obra ya de estilo barroco. Es una escena costumbrista. Las escenas costumbristas son aquellas escenas, como lo dice la palabra, lo que hace uno diario, lo que hace uno, pues esta chica está bordando. Ahorita vamos a ver con detenimiento. Esta obra se llama La Encajera o La Encajera de Bolillos. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos, esa técnica que hacen de bordado es propia de estos países. Y es una de las pinturas más reconocidas de este pintor y se calcula más o menos que fue pintada, les decía yo, en 1669 o 1670. Es una pintura pequeñita, mide 23.9 centímetros de alto y 20.5 centímetros de ancho. Esta obra, a pesar de que ya es lienzo, pero el lienzo se pegó sobre madera. O sea, no pintó él directamente sobre la madera, pero
sí pegó el lienzo sobre la madera. Bueno, esta obra, les vuelvo a decir, es una escena íntima. Esta obra es para todos los que estudiamos pintura un referente porque él capta un momento, son instantáneas. Realmente en esta época que no existía la fotografía, estas obras son realmente instantáneas, son fotografías. Estamos captando un trocito de la vida de esta chica. Bueno, la pintura, ¿cómo aparece esta pintura en el museo? Se cree que su primer propietario fuera Peter Claes van Ruijven, de Delft. Esto sucedió antes de 1674 y aparece a la venta en otra ciudad en 1696, en una ciudad que se llama Dicius. Esta ciudad estaba en Ámsterdam. Bueno, cuando aparece esta obra, posteriormente tiene diversos propietarios de los Países Bajos y en 1869 el Museo Boijmans de Rotterdam quiso comprarla, pero no la pudieron adquirir, fracasó en su intento. Y para ese tiempo, imagínense desde qué época ya para ellos les resulta muy importante esta pintura que quieren adquirirla. Pero ya para esa época pasa esta obra a la colección de Dirk Vis Blohuiesen. Esto es en 1799 a 1869, se encuentra en manos de esta persona y al morir él deja su patrimonio de pinturas, dibujos y libros a la ciudad de Rotterdam, a cambio de que entregaran una cantidad de dinero a sus herederos. Sin embargo, no se pudo obtener ese dinero y esta obra fue subastada en París en 1870 y fue adquirida por un coleccionista que se llamaba Eugene Feral, quien lo vendió con un beneficio de casi 2,000 francos. 2 meses más tarde, él vende esta obra con esa ganancia al Museo del Louvre. Entonces, este fue el primer Vermeer adquirido por una colección pública francesa. Imagínense estas obras, lo que significan para los países de estos pintores fabulosos, que estas obras no queden en el país, sino que hayan salido y sean consideradas como las obras principales de esos museos. Entonces, la historia de las obras siempre es muy interesante porque da muchas vueltas, la adquieren demasiadas personas y así es como llegan a veces a manos de otras colecciones y salen de los países. Todavía hasta la fecha, eso, aunque hay países que logran conservar muy bien los derechos de autor y hacen muchas gestiones para esto, realmente todavía sigue habiendo este tipo de situaciones que hay obras muy importantes de un país que salen del país, ¿no? Se venden a otros países. Bueno, este lienzo, él cuando lo pega a un panel de roble, pero dicen que se estaba abriendo un poquito el soporte. Entonces son unas obras que son muy cuidadas en los museos. Rara vez salen estas obras, rara vez se prestan porque por lo general cuesta muy caro el seguro de estas obras, pero son obras que si tiene uno suerte, a lo mejor alguna vez las ve en otro país, ¿no? Que no sea en el país que están.
pero les vuelvo a decir, es muy raro. Bueno, esta obra, fíjense que le gustó mucho a todos los que la vieron desde el primer momento. ¿Y por qué? Porque es un personaje pues ordinario, es una típica joven que como ella habría muchísimas en esa época que se dedicaban a este arte del encaje y pues era una muchacha cotidiana, no se le ve gran belleza, es una joven dedicada a su trabajo. Su mirada, nosotros no le estamos viendo ni siquiera los ojos, realmente de la cara se ve muy poco y está, si ven ustedes, está como manipulando los alfileres, el hilo, para seguir con su trabajo. Eh, estas obras eran muy, muy gustadas. ¿Por qué? Porque significaban como algo de las virtudes femeninas. Ellos con estas obras querían exaltar esas virtudes femeninas, ¿no? Bueno, después de esta obra, muchos pintores imitan esta obra. Hay varias obras que se han basado en esta obra y varios pintores han hecho algunas veces, pero no es el por. Lo que se ha visto es que no es propiamente una marcha eh, que trabajara en esto. Les puedo decir cómo, bueno, está trabajando en esto, pero eh, por la ropa que ella trae, la ropa que se usaba en esta época, se cree que era miembro de la burguesía. No lleva exactamente ropas de trabajo. Y el color amarillo limón que tiene en su ropa, vean que es un color muy, muy penetrante psicológicamente. También la muchacha la vemos, aunque tiene sujeto, les vuelvo a decir, el cabello, vemos como dos bucles que se usaban en esa época y también es un estudio de la óptica de la luz. Vean cómo a ella se le ilumina una parte de la cara y sobre todo ese color amarillo muy vibrante que tiene en la ropa, ¿no? Las manos, si las vemos un poco, aunque vemos los dedos, lo que apreciamos más es la cara. Vemos ya un poco desenfocadas ciertas partes, pero es una obra, les vuelvo a decir, una obra muy intimista, una obra que desde el principio a todo el mundo le gustó. Eh, Vermeer siempre ha sido un pintor muy valorado por los pintores impresionistas, porque para los pintores impresionistas el objetivo principal que ellos tenían que trasladar al lienzo era la luz. De la luz nace el color. Entonces, los pintores impresionistas esto lo sabían muy bien. Los pintores impresionistas sabían muy bien el recurso de la luz, las tonalidades que les daba, y este pintor lo logró a la perfección algunos años antes. Bueno, Renoir, por ejemplo, consideraba a esta obra como el cuadro más bello del mundo y le gustaba muchísimo. También Van Gogh quedó fascinado por el color de esta pintura. En una carta de Emile Bernard en 1888, destaca la belleza de su arreglo amarillo limón, azul claro y gris perla. O sea, eso quedó escrito en una carta de Van Gogh, para que vean ustedes la importancia de estas obras y lo que significa para estos museos tener estas obras. Bueno, seguimos con la siguiente obra. Esta es una obra muy impresionante. Verla es sumamente, nos mueve como muchos sentimientos. Esta obra se llama
El buey desollado. Esta obra se pintó en el año 1655 por Rembrandt. Es barroca también y el tamaño es de 94 centímetros por 69 centímetros. Esta obra es una de las más conocidas de Rembrandt. Está realizada en óleo sobre madera y mide 94 centímetros de alto y 69 centímetros de ancho. Esta obra fue donada por el coleccionista y crítico de arte Luis Bardot al museo en 1857. La obra la firmó Rembrandt y la pintó ya en su etapa de madurez, poco antes de que Rembrandt tuviera una bancarrota donde perdió, bueno, casi toda su fortuna en 1655. Y pues es un cuadro excepcional. Este cuadro entra dentro del género de los bodegones. Es un poco inusual dentro de la producción del artista, pero también hay otro cuadro de Rembrandt de este mismo tipo, pero con otro tipo de luz y algunas otras variaciones. Esa otra obra de él, que también se llama Buey desollado, se encuentra en Glasgow, en el Museo de Art Gallery en Glasgow. Bueno, la pintura holandesa es muy recurrente el tema de los animales muertos y desollados. ¿Por qué? Porque era frecuente en escenas de cocina. Y estas obras fueron obras como muy recurrentes con este tema. Es como una especie, se le dice como ese momento de que vemos como la muerte en todo su esplendor, y como que nos golpea de una manera brutal. O sea, para mí es un cuadro brutal. Algunos autores, algunos otros pintores han hecho obras parecidas y para mí sí es como un cuadro brutal. Y verlo en vivo, claro que esta obra es un estudio de color, porque Rembrandt era un maestro en el color. Al final del cuadro, no sé si ustedes puedan alcanzar a ver, vean ustedes, volteen a ver la imagen, al final del cuadro se deja ver, pero muy ligeramente, una figura humana. Es una mujer con cofia. Es la mujer del carnicero. Pero esta mujer, él introduce en la obra, pero como un elemento muy secundario. Nosotros al ver esta obra, no sé si ustedes la vieron antes, pero no se ve. ¿Por qué? Porque nos impacta tanto la figura del buey desollado que se nos pierde todo lo que hay alrededor. Bueno, este buey pues vean ustedes, está colgado como en una madera, es como un travesaño. Ese travesaño hace que el pintor nos haya dado la perspectiva y profundidad del cuadro. Es una obra impresionante en cuanto a calidad. Es uno de los estudios más crudos de la realidad que jamás se hayan efectuado, dice un crítico de arte. Y esta pintura está ejecutada con pincelada muy gruesa y violenta, muy sueltas. Rembrandt da paso al expresionismo del siglo XX. Así que él consigue que en determinados puntos de la obra se acumulen como grumos de pintura al óleo. Esto lo vamos a ver, les vuelvo a decir, posteriormente con todos los expresionistas que pintaban de esta manera. Y la mujer, si la ven, aparece como unas manchas borrosas. Si nos acercáramos mucho a esta pintura, la mujer, como está hecha a base de manchas borrosas, se nos perdería.
para ver bien a la mujer tenemos que separarnos un poco de la pintura. Esta obra fue imitada por otros pintores posteriores como Eugène Delacroix, Honoré Daumier, Francis Bacon y Sutil. Es una obra que les digo en calidad técnica impresionante, y aparte son pintores, Rembrandt, que son de los pintores que marcan historia. ¿Por qué? Porque se adelantan a su tiempo y ellos ya nos traen una concepción del arte que va a hacer que cambie la pincelada y que cambie todo. Bueno, seguimos con la obra. Miren, esta obra ya la habíamos visto anteriormente, pero ahorita vamos a hacer un estudio de esta obra. Esta resolución que les traje aquí, que está en esta obra, la busqué de un libro mío, porque no encontraba yo como la resolución que debía tener la obra. Bueno, esta obra es el desembarco de María de Medici en el puerto de Marbella, de Marsella, perdón, no de Marbella, de Marsella. Esta obra se realizó aproximadamente, pues tardaban a veces muchos años en hacerla, de 1622 a 1625. Y pues ocupó al pintor pues unos 3 o 4 años hacerla. Y fue el encargo más importante de su vida. Pero les voy a explicar por qué fue tan importante, porque María de Medici no le encarga una pintura, le encarga 24 pinturas. Sobre cuál es el tema de las pinturas, cuál creen que es el tema. Ella. O sea, ella es el tema, es un ciclo de 24 pinturas de María de Medici. Y aquí, en estas obras, vamos a ver, por ejemplo, como son 24 obras, se hablan de diferentes aspectos, se supone, de la vida de María. Imagínense ustedes que para entender esta obra, nos situamos en 1610 en el Palacio de Luxemburgo de París. Y María de Medici acaba de perder al esposo. No sé algunas si ya vieron la película que les dije, La Reina Margot, ahí sale toda esta historia. Y la proclaman a ella reina regente de Francia hasta la mayoría de edad de su hijo Luis XIII. Años después, la reina, miren, la reina traía un problema ahí porque ella era una Medici y los Medici habían logrado acumular una gran fortuna, pero no eran considerados nobles. Entonces, para ella eso le afecta mucho porque cuando se casa con Enrique, pues toda la familia de él es una familia sumamente importante y descienden de las grandes casas reales de Europa, y a ella eso siempre le pesó. Entonces ella se dio a la tarea de decir, eh, yo voy a hacer que de mi casa salgan una cantidad de reyes para, para Europa. Entonces ella realmente lo logra, y para validar como su llegada al poder, ella ya logró lo que quería. Los Medici dan 2 reinas francesas. Después de ella, de María, hay una sobrina, años posteriores, pero los Medici suben a 2 reinas al poder, ¿no? De su familia. Entonces ella encarga estas obras para glorificar la vida de su esposo y de ella. Y de esta manera se decorarían las 2 salas del primer piso del Palacio de Luxemburgo. Para la mayoría de los historiadores, se trata de uno de los logros artísticos más aclamados de la historia. ¿Por qué? Porque Rubens realiza estas 24 obras
que es algo en serio impensable en solo 4 años, de las cuales algunas son las más destacadas. Esta está entre las más destacadas por el tema de la composición, los elementos mitológicos que introdujo en la obra, el color. Tiene varias, miren, esta otra que se llama La educación de María de Medici, y en ella se representa, no les puse estas obras porque no quería como marearlas con tantas obras de Rubens, sino considerar como las más importantes. Pero en las demás obras aparece María de pequeñita, María, la están educando las musas. Bueno, entonces es una alegoría a su vida. Si observan bien en la obra, si la pueden ver ustedes, las de abajo, las jóvenes que están abajo desnudas, aquí la obra está un poco recortada, pero si viéramos la obra tal cual es, eh, miren, los que están en el agua son tritones y ellas son nereidas. Realmente no tienen pies, sino forman una especie de colas, como de pescados, eh, entonces, les vuelvo a decir, una alegoría. En el primer plano está ella, vean ustedes su familia, el obispo, y en la parte de abajo, él divide la escena en dos. Recuerden que el barroco es como un poco teatral, estamos viendo como una escena de teatro. Entonces, él divide la obra como en dos partes y nosotros somos los espectadores. Nosotros estamos viendo al mismo tiempo las dos escenas, pero si se sitúan como un espectador, nosotros estamos como en un nivel intermedio, ¿sí? No estamos nosotros en un nivel muy alto, sino estamos en un nivel como intermedio. ¿Por qué? Porque estamos viendo perfectamente los dos planos, ¿sí? Bueno, aquí, cuando ella encarga estas obras, se suscita un problema con su hijo. ¿Por qué? Porque recuerden que en estas cortes también, aunque la madre quería detentar todo el poder, pues había también el joven, tenía la corte que estaba también de su lado. Entonces, ella comienza a ver que su hijo, pues, no ve ya con muy buenos ojos a su madre. Ella le da un ultimátum a su hijo y le dice que tiene que elegir entre ella o Richelieu, que era el consejero del hijo. El rey pensó que mejor prefería tener al obispo como consejero y tenía que deshacerse de la mamá. La mamá, muy sorprendida por esta elección, tuvo que abandonar la corte y pues a Rubens le cuesta mucho trabajo eh, que la reina se vaya del palacio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él ya estaba comprometido a pintar toda la serie y estas obras vienen de talleres muy grandes. Estos artistas serían talleres donde había mucha gente que trabajaba con ellos. Algunos trabajaban, no crean que por un pago muy grande ni nada, sino simplemente era un honor estar en el taller de uno de estos grandes pintores. ¿Para qué? Para aprender. Bueno, vean las figuras son típicas de Rubens. Rubens fue un pintor que vivió una vida, podríamos decir, muy buena, una vida, fue un hombre feliz, contento, trabajó mucho, se le murió su primera esposa, se casó por segunda vez con una que tenía relación con su primera esposa, creo que hermana del cuñado o algo así, y vivió una vida, les digo, plena y feliz hasta que él muere.
Siempre en la obra de Rubens, recuerden que van a ver estas escenas también mitológicas, los cuerpos son muy exuberantes, vemos como la piel, esos tonos de piel que nos gustan tanto, muchas alegorías mitológicas, también alegorías cristianas. Estas son muchas de las características que tiene Rubens en estas obras. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Bueno, esta obra es una obra muy curiosa, les voy a decir, porque ya la habíamos pasado, creo que en el bloque anterior, y les voy a decir porque es una obra muy curiosa. ¿Por qué? Porque esta mujer se llama Ana de Cleves. Esta mujer, en esa época, recuerden, no hay fotografía, no existe la fotografía. Entonces, Enrique VIII de Inglaterra, saben que se divorcia de su primer mujer, Catalina, porque dice él que el hermano de él se muere y es el prometido de Catalina, pero Catalina llega a la corte de Inglaterra y la casan con Enrique VIII. Posteriormente, él se enamora de Ana Bolena y él decide que cometió un acto que no debía hacer casándose con Catalina porque había sido la esposa de su hermano. Bueno, posteriormente, saben ustedes el destino que tuvo Ana Bolena. Hemos visto como infinidad de películas basadas en este tema. Bueno, esta mujer encarga Enrique VIII porque ya quiere volverse a casar y encarga una pintura al pintor Holbein y le dice que quiere que esta pintura sea muy fidedigna, que no quiere que sea una pintura que no refleje la realidad. Bueno, acuérdense que ya él había tenido a Catalina, la cual repudió. Luego había estado Ana Bolena. Luego había estado, ella es la cuarta, Johanna Seymour, y esta se había muerto. Y esta es la cuarta, que él manda a traer el retrato, llega el retrato, todos observan el retrato, lo envían a pintar una obra de Ana y su hermana menor, Amalia, para ser enviados a Enrique, y que Enrique viera cuál de las dos muchachas le gustaba para ser su próxima esposa. O sea, podían escoger de entre las dos. O sea, como en paquete, la familia mandaba a las dos muchachas para ver cuáles escogía el monarca. Bueno, y les vuelvo a decir, Enrique le pide al pintor que sea lo más preciso posible, que no las halague en cuanto las haga más bellas. El pintor así lo hace, pero por temor a desagradar al rey, realiza un retrato retocado de la futura reina. Este para mí es el segundo Photoshop de la historia. Ya luego les voy a contar cuál es el primero. Entonces, hace un retoque, Holbein, de ella y, por ejemplo, hace que la frente sea más alta, los ojos
pinta con un poco más profundidad, la barbilla la hace no tan puntiaguda como la tenía la chica, y el rey aprueba el retrato. Hasta se llega a ilusionar porque va a ser su cuarta esposa. Pero cuando la conoce personalmente, no pudo menos que manifestar su desagrado. Y según los cánones de la época, se dice que Ana era realmente fea, porque era alta, muy corpulenta y que su rostro era poco agraciado y que mostraba además huellas de viruela. Recuerden que en esa época la viruela les dejaba marcas permanentes en la cara. Y que incluso dicen que era poco apta para sostener los diálogos ingeniosos de una corte renacentista. Y esta corte pues la dirigía el propio rey, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey escribía versos, cantaba, le gustaba la lectura y todo esto era muy ajeno a los gustos de Ana. Aparte, Ana no hablaba inglés, entonces las negociaciones ya estaban en pleno apogeo y ya no se podían ellos echar atrás. Entonces supervisan ¿cómo se dice? Supervisan que se lleve a cabo el matrimonio, hacen un tratado para el matrimonio que se firme el 4 de octubre y Enrique valoraba mucho como la educación y la sofisticación cultural de las mujeres, pero Ana no disponía de eso. También hay otras versiones. Algún embajador de él escribió cuando llega Ana que realmente la chica no era la más bella, pero que el rey había tenido alguna esposa que no era precisamente bella, sino que él ya no era el joven que había sido y que hay una carta que deja a un embajador cuando lo conoce, que le impresiona por su gallardía, que era un hombre muy alto para la época, muy grande y dice que era muy bien parecido. Les recuerdo para los cánones de la época, pero dicen que en esta época Enrique ya estaba obeso, comía demasiado, tenía algún tipo ya de gota y se cree que alguna enfermedad venérea, lo que le ocasionaba problemas. Entonces, que él ya había perdido un poco su virilidad y que por eso quiso deshacer el matrimonio. Les digo, siempre de un hecho hay varias versiones, ¿no? Bueno, entonces, pues Ana, para él, no fue ni virtuosa ni dócil, eh, perdón, era virtuosa y dócil, pero no eran las cualidades que él buscaba en una mujer. Él las cualidades que buscaba era que tuvieran una educación más formal, que fueran culturalmente aptas, que platicaran, que declamaran, lo que él gustaba, ¿no? Entonces, Ana, según el embajador de Francia, Charles de Marillac, él dice que era alta, delgada, de belleza mediocre y de rostro muy seguro y decidido, y que su belleza no era comparada con las otras duquesas de Alemania, que no era nada agraciada. Entonces la princesa, pues ella desembarca, ya estamos hablando aquí cuando llegó, pero ella desembarca en Dover el 31 de diciembre de 1539 y fue recibida por un magnífico desfile donde fueron todos los nobles, las mujeres de la realeza, de la corte, y Enrique planea reunirse con ella en el Palacio de Greenwich. Sin embargo, el rey pues estaba muy impaciente por ver a su futura esposa y no se quedó en el castillo, sino se fue hasta Dover a conocerla antes. Pero cuando la ve desde lejos, exclamó que parecía una yegua flamenca, que las facciones eran groseras, formas masculinas y que tenía poca gracia, y sobre todo las huellas de la viruela.
pues Enrique, les digo que siempre se consideró como guapo porque era muy alto, aunque algunos cuadros de él que nos llegan a nuestros días ya de una edad ya más grande, pues ya él está muy, muy obeso, ¿no? Les vuelvo a decir que pues muchos historiadores dicen que esta es una versión de parte de él, pero que la verdad no era eso, ¿no? Entonces, Ana fue una muchacha que vamos a ver cómo se desarrolló esto, y fue una muchacha considerada que la poca gracia que tenía, resultó que la muchacha era muy inteligente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los ingleses querían una alianza con los alemanes y no podían poner en juego esa alianza porque iban a tener graves consecuencias. Entonces, dado que las esposas de Enrique VIII no tuvieron mucha suerte en la vida, les vuelvo a decir, la primera fue repudiada. O sea, Catalina duró con él casado 20 años, los casaron desde que tenían 14 años. Duró 20 años y fue repudiada y humillada. Otra murió en el parto y otras dos las mandó a decapitar. Pero a esta las cosas le salieron muy bien. ¿Por qué? Porque en primer lugar consiguió, como se dice vulgarmente, salvar el pellejo. Si no, pues imagínense lo que le hubiera pasado si ella se hubiera puesto de otra forma. Y consiguió que el rey le diera una inmensa fortuna. Y aparte no tuvo que andar con él ni una sola vez. Hay ciertos documentos y cartas que ella toda la vida le escribió y él, y se siguieron llevando. Y, y ella siempre le agradeció la manera como se portó con ella. Entonces, yo creo que ella, de las esposas de Enrique, pues fue la más feliz porque no tuvo ni que vivir con él, eh, y quedó con una gran fortuna. Y con ello, el rey, que era caprichoso, muy caprichoso, eh, pues la manda a vivir a otro lado, les vuelvo a decir, y logra ella vivir una buena vida. Eh, Se ha hablado mucho de esta historia y les vuelvo a decir, es como el segundo Photoshop de la historia. El primero es de la reina Nefertiti, del busto, luego les voy a decir por qué. Bueno, de Ana de Cleves solo existen dos retratos. El primero, que se dice que estaba muy retocado y exagerado para deslumbrar a Enrique VIII, y otro que sí la muestra menos favorecedora. Dicen que también esos tocados que usaban en Alemania, pues no ayudaban mucho a que ella se viera algo mejor, ¿no? Otra de las cosas que le comentó Enrique a algunos de sus allegados es que la criticó de todo, dijo que cuando ya la vio más de cerca, que si de lejos no le gustó, pues de cerca menos, que porque tenía los pechos muy flácidos y que eso no le hacía tener ningún deseo por ella, y, eh, y que aparte olía mal. Pero Enrique ya para esta fecha tenía 49 años y les vuelvo a decir, ya había perdido todo su atractivo de juventud, tenía sobrepeso, usaba una armadura que yo creo que adentro podrían entrar dos hombres, y tenía una herida, les vuelvo a decir que padecía gota, tenía problemas ya de circulación, y no olía muy bien por esa herida que le supuraba, y abusaba él de la lavanda para que no oliera. Pero en esa época recuerden que ¿quién no olía mal? O sea, la mayoría de las personas en esta época pues olían mal. Hay una película sobre ella, sobre esta, si la buscan, en Los Tudor, ella sale. Y a la muchacha que buscaron es una cantante que a mí me gusta mucho, que se llama Joss Stone.
es una cantante inglesa. A ella la pusieron, es la que representa a esta artista. Si pueden verla, Los Tudor, está buena. Miren, no sé realmente porque yo no la he visto. No sé si es serie o película, no recuerdo bien si es serie o película, porque ya ven que ha habido muchas series ahora en esta época. Eh, sobre todo Ana, aunque después todo fue miel sobre hojuelas, pero sí pasó, imagínense ustedes esos momentos. Ella es alemana. Imagínense ya todo lo que se sabía de Enrique, cómo trataba a sus mujeres, y llegar y saber que no le gustó al rey y que el rey podía hacer cualquier cosa contra ella. Entonces, para ella, cuando le dan la noticia de que, simplemente, creo que duraron casados como 6 meses, se van a separar y Ana actúa con toda la diplomacia del mundo y con esto se convierte en una de las mujeres más ricas del país. Vivía como una reina con su propia corte, le dio varios castillos y una pensión en esa época, imagínense, de 4,000 libras anuales. También dejó que conservara toda la cubertería de oro, joyas y perlas que ella había recibido durante su matrimonio. Los embajadores que llegaban a visitarla se quedaban impresionados de cómo ella lucía, porque fue ya toda su vida. Les digo, logró ella, pues que en un principio no era cualquier cosa, y ella fue una mujer que supo llevar esta situación muy bien. Bueno, esta es, les recuerdo, Ana de Cleves. También ella, fíjense que un dato curioso, cuando Enrique muere, también un dato, a ella le encantaba la comida y gastaba mucho dinero en remodelar su cocina y la equipó para la época como una forma muy moderna, con 3 chimeneas, sala de pastelería, despensa llena de vinos de todas las clases, especies. Recuerden que en esta época también las cocinas eran un desastre, ¿eh? ¿Por qué? Porque había animales, no estaba todo ordenado y ella era reconocida por cómo tenía estas instalaciones. Él muere, Enrique VIII, y cuando él muere, le quitan a ella la mitad de sus propiedades, pero ella realmente tenía un nivel de vida súper lujoso y ella, les vuelvo a decir, era una gran diplomática, se adapta a los cambios y cuando sube al poder María, la hija de Enrique, que era, bueno, se le dice Bloody Mary, que por ahí ese cóctel nace del nombre que le dan, o en español María la Sanguinaria. Ella sube al trono en 1553 y Ana, muy inteligentemente, aunque era alemana, protestante, inmediatamente se cambia al catolicismo. Sin embargo, muere poco tiempo después y no le da tiempo de ver cómo su hijastra Isabel se convertiría en reina un año después. Y les vuelvo a decir, quizás fue una de las menos agraciadas de las mujeres de Enrique VIII, pero fue la más afortunada, la más diplomática y la más lista. Entonces, vivió una, podríamos decir, buena vida. Seguimos con la próxima. Miren, esta obra, también si la observan bien, van a creer ustedes que podría ser una niña, pero no, no es una niña. En esta época, este pintor, que era un gran retratista, Sir Joshua Reynolds,
pinta a gente de la burguesía y estos retratos son muy conocidos. ¿Por qué? Porque a los niños se les vestía con esta ropa en esa época. Antes de los 5 años no había diferencias entre los niños o niñas. Los niños o niñas usaban como este tipo de vestiditos y así era para todos. Usaban el pelo largo, les digo, no había diferencias entre niños o niñas en la nobleza y en la burguesía. Todos vestían a sus niños igual, por eso a veces vamos a creer que este es el retrato de una niñita, pero no, no es una niñita, es un niñito. Esta obra es una obra muy bien lograda. Él, les vuelvo a decir, un gran retratista. Sus obras son muy admiradas y sobre todo el uso del color que nos da esa luz de intimidad. Eh, si ven obras de este pintor, nunca los va a dejar mal. Siempre es un pintor que nos gusta ver y no nos cansamos de ver. Es un pintor como muy recomendado. Siempre que lo vean, observen sus obras, sus pinturas y siempre van a estar ustedes, como que es muy agradable verlo. Esta obra fue legada al Museo del Louvre en 1906 por el barón Alfonso de Rothschild. De este retrato existen 2 réplicas originales. ¿Por qué? Porque en 1788 pinta la otra para la tía del pintor. Eh, Él a este niñito lo tenía por hijo adoptivo. Se llamaba Francis George Hare. Y esta obra, pues si la ven ustedes, sabemos que es una obra de personas que tienen pues gran realce social. Eh, esta obra en sí es una obra muy elegante, muy aristocrática. Eh, a este pintor, 20 años después de que pinte esta obra, lo eligen primer presidente de la Royal Academy. Eh, Sobre todo, les vuelvo a decir, por estas obras que pues tenía gran fluidez y el uso que hace del color, los matices que utiliza. Eh, es un pintor en su país, en Inglaterra, también muy, muy querido. Bueno, seguimos con la siguiente obra. Miren, esta obra de Turner, este fue un pintor que estos pintores ya comienzan a pintar la impresión, comienzan a pintar el aire, el cielo, el tiempo, las sensaciones que nos da. Él tenía una gran pasión por el color y empleaba tonos vivos y muy atrevidos a la vez. Fíjese que esta obra, ahorita que la estoy viendo, esta no es la obra que está en el Louvre. La obra que está en el Louvre tiene unos restos como de un castillo, pero es el mismo tipo. Esta obra, no pude encontrar la otra obra y les traje esta de él, pero no es la que está en el Louvre. Posteriormente la voy a encontrar y ya que la encuentre, porque ni en mi libro la encontré, entonces se las voy a enviar, ¿sí? Me estoy guiando por un libro que yo tengo, pero no la tengo ahí por el tipo de calidad que quiero en la imagen. Bueno, pero les traje esta para de una vez lo vean y que es un pintor que nos da esa sensación al ver sus cuadros, pues del aire, parece que estamos en el centro
y son pintores que a pesar de que ellos usan radicalmente el color, porque realmente casi nunca hay figura, solo hay algunas cosas arquitectónicas, pero siempre nos está dando esas sensaciones, las sensaciones de la luz, del aire, del cielo. El arte de él nace mucho de la experimentación. Eh, Según la casa de subastas Christie's, dice que él nunca empleó las herramientas tradicionales de pintura, que él casi siempre utilizó espátula o su dedo para comenzar a manchar como el lienzo, ¿no? Y sus pinceladas son bruscas. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver este pintor, que hay obras de él prácticamente en todo el mundo, acérquense y véanlos desde ese punto, estudien esas sensaciones que les va a dar, les vuelvo a decir, la luz, el color. Eh, Estas pinturas son pinturas que influyen mucho en el impresionismo. Mucha gente cree que solo los impresionistas como llegan a lograr lo que lograron a partir de ahí, pero no, estos son los pintores que nos inician en el impresionismo. Son pintores realmente interesantes y que vale la pena conocer. Y sus obras son muy, muy reconocidas en el mundo. La siguiente obra, miren, esta obra, no sé si ustedes la conocen porque se ha representado, bueno, hasta en caricaturas de niños le he visto, ¿no? Fíjense que esta obra, aunque nos representa, se llama, eh, el nombre de la obra se llama, le dicen Retrato de la Madre del Artista, pero fíjense que aquí hay un caso curioso. Este autor se llama James McNeill Whistler y él, esta obra la pintó en 1871, es un óleo sobre lienzo, mide 1.44 por 1.63 centímetros, es una obra grande y esta obra es muy interesante porque primero esta obra estaba en el Museo de Orsay de París. La adquiere en 1891 el Estado francés, adquiere esta obra. Y esta obra tiene una enorme personalidad. Es una obra que realmente lo que nos quiso decir el pintor, se habla de que realmente ni la madre iba a ser la modelo de este cuadro, nada más que él quería una vecina, pero la vecina creo que no pudo y él sentó ahí a su madre. ¿Por qué la sentó? Les voy a explicar. Porque él realmente lo que estaba tratando de hacer aquí era un estudio de color. La obra en realidad se llama Arreglo en gris y negro número 1, pero todo el mundo le une esa cosa sentimental que él puso a su madre. La verdad, él pensó otra cosa y no pensó realmente en ese simbolismo que le iban a dar a la obra como de transmitir esa imagen maternal, sino más bien era, les vuelvo a decir, este estudio de color. Eh, esta obra la van a ver ustedes en miles y miles de, de pósters, de videos, la van a ver salen algunas películas. Bueno, eh, la gente como que le ha interesado mucho este tema, pero muchos no saben exactamente el origen de la pintura y le dan como esa de la maternidad, de la madre descansando, pero realmente les vuelvo a decir, él lo que trató de hacer es un estudio de color, pero para la época, para él era impensable dejar solo el estudio de color. Él sintió que debía de poner una
figura ahí. Bueno, miren, con esto terminamos esta clase. La siguiente clase les voy a decir, terminamos este ciclo y terminamos la próxima clase con una de las más grandes obras maestras que tiene el Museo del Louvre. Y comenzamos con otra de las más grandes obras maestras que tiene el Museo del Prado. Con eso vamos a abrir. Para mí, una de las grandes obras maestras que tiene el Museo del Louvre es la Virgen de las Rocas. Por eso la dejé, la explicación va a ser hasta el final. Y vamos a ver la obra del Museo del Prado. Vamos a comenzar con la archirreconocida obra Las Meninas. Con esas dos vamos a abrir nuestra próxima clase, que son realmente obras maestras, ¿sí? Y ya vamos a hablar de otras obras antes de pasar al Museo del Prado, pero ya vamos a terminar el Museo del Louvre y entramos directamente al Museo del Prado. Y les digo, abrimos con esa obra magnífica que es Las Meninas y todos los secretos que hay alrededor de esta gran obra, que para mí es una de las grandes obras maestras de este pintor. Bueno, buenas noches, que descansen, hasta luego.